Señores, y hoy es viernes de podcast, hoy hay a huevo podcastito. Y en esta noche tenemos presentación del libro, tenemos entrevista, el día de ayer también tuvimos una entrevista y hoy nuevamente tenemos entrevista y hoy tenemos un libro bastante interesante para las personas a las que les gusta la literatura futurista, ¿no? Estamos con un libro bastante interesante que se llama Diferente. Hoy nos acompaña Alexis Lozano Tapia. Alexis, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ya estamos aquí listos y preparados para esta transmisión. Perfecto. Quisiera empezar por pedirte que nos cuentes un poco acerca de ti. Cuéntanos quién eres tú, a qué te dedicas. Sí, bueno, mira, primero que nada, pues mi nombre es Alexis Lozano Tapia, soy del estado de Hidalgo, tengo 26 años, estudiante de la licenciatura en Derecho en el Centro Hidalguense de Estudios Superiores, orgullosamente León CENIES. Al mismo tiempo, pues me dedico, también doy clases, soy orador, docente. Tengo un premio estatal en oratoria, un premio estatal en literatura y un premio estatal en debate político. Ahí andamos en diferentes facetas haciéndole de todo un poco. ¿Cuántos años tienes, Alexis? 26 años. 26 años. Ok, nada más nos llevamos 3 añitos, pero interesante. Bueno, empecemos por hablar de diferente. Y te puedo decir que incluso me recomendaron tu libro. Alguien me dijo hoy, mira, chécatelo. Está buenísimo. ¿Cómo es esto de escribir o de hacer eso que tú hiciste, ¿no? De llevarnos al futuro, a un futuro posapocalíptico. ¿Cómo te imaginas un futuro posapocalíptico? Sí, bueno, en primera instancia quiero recalcar que mi primera novela es mi primera novela. La escribí en el año 2017, entonces ahí estamos pasando por una serie de coyunturas políticas que habían llevado a nuestro país a una serie de situaciones, circunstancias que afectaban totalmente la estabilidad de nuestro país, en realidad también de todo el mundo. Entonces yo me centré en esas características para empezar a escribir mi primera novela. Entonces, diferente nos transporta precisamente a 76 años en el futuro, en el que desafortunadamente nos encontramos con una tercera guerra mundial. Yo sé que a lo mejor muchos pensarán que es un cliché bastante consecuente, sin embargo, en esta situación, nuestros vecinos del norte fueron quienes iniciaron la guerra para defenderse, levantaron un muro, el famoso muro que se veía venir construir allá en el año 2017 por el entonces gobierno del presidente Donald Trump. De tal manera yo extraje precisamente esa coyuntura para plantear la trama de lo que sería mi primera novela. Es decir, ¿qué pasaría si en determinado momento sucediera que sí, lo del muro fuera real, que nuestro país lo fuera a pagar, que en determinado momento por esas políticas que tenía Estados Unidos se desatara una guerra con China o que se desatara una guerra con cualquier otro país? Yo creo que pues nuestro país no estaría preparado para una circunstancia de esa naturaleza. Entonces tomé parte de esa trama para empezar a escribir lo que fue diferente a grandes rasgos. Ok, bueno, es muy interesante. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Contemplas tú digamos, de tu estructura de pensamiento, dentro de tu sistema de creencias, la posibilidad de un escenario como este en términos reales, literales? Yo creo que sí, en términos reales, toda vez de que estamos en tiempos realmente difíciles. Uno de los planteamientos principales que nos da mi primera novela es precisamente eso, que se agotan los recursos. En determinado momento, cuando los recursos empiecen a agotar o empiecen a escasear, como lo es el agua, como lo es en este caso el petróleo o materias primas que son indispensables para nosotros como seres humanos, por supuesto que va a empezar una demanda por tratar de conseguirlos. Evidentemente los países que tienen más poder van a empezar a acaparar y va a venir esa disyuntiva, va a venir esa guerra que se va a colapsar literalmente todo el mundo como lo conocemos. Entonces sí creo que es algo muy real, que puede pasar, que esperemos si no, siempre yo insto demasiado al diálogo en cualquier circunstancia, pero nadie, y mucho menos nosotros, nos quedamos exentos de una situación de esa naturaleza. Bueno, mencionaste una palabra clave justo hoy, hace algunos instantes.
pensaba, recordaba hace tiempo tuve la oportunidad de dictar un taller para maestros en una secundaria acá en la ciudad donde vivo. Y me decía, me preguntaba un maestro, me decía, mire, es que yo le he enseñado a mis hijos a defenderse. No a iniciar los pleitos, pero sí a defenderse. Y él me decía, ¿usted cree que eso está bien? Yo le dije, sí, claro. Yo siento que la violencia hace parte de nuestra naturaleza. Y siento que el hecho de querer suprimir esa violencia con el excesivo humanismo y la búsqueda del, entre comillas, diálogo, no hace otra cosa sino exacerbar lo reprimido. En algún momento los seres humanos terminamos volviendo a nuestra raíz primitiva y siendo nosotros nuevamente. Entonces tú dices, se pudiera dar que nos volviéramos otra vez seres primitivos y que la escasez de un recurso como el agua, hace semanas me enteré de que el agua ya se cotiza en la bolsa de valores. Así es, desafortunadamente o afortunadamente, no sé, dependiendo de la circunstancia o de la perspectiva de toda persona, ya se cotiza precisamente en ese mercado. Entonces, no estamos tampoco exentos de que en algún momento pues sean los países más grandes los que empiecen a acaparar todos los recursos que necesitan para subsistir. Entonces yo creo que los países que sufrirían más serían los más pobres, los latinoamericanos en primera instancia, nuestro país, que de igual manera nosotros no estamos ni tampoco tan cerca de convertirnos en un país poderoso, dados las múltiples circunstancias que ha estado pasando nuestro país. Entonces, de esa misma manera es el planteamiento que yo me hice por ahí del 2017 cuando empecé a escribir mi primera novela. ¿Tienes algún autor, sí, algo digamos que te puso en este horizonte de escribir sobre un post-apocalipsis? ¿Leíste algo sobre eso o simplemente se te ocurrió? Sí, claro. Como todo escritor, tienes que buscar una inspiración de algún lado, tiene que venir de algún sitio. Entonces, yo sí me inspiré en algunos autores que yo ya venía leyendo anteriormente. Entonces, en base a eso, pues, por ejemplo, me gustó mucho cómo escribe Susan Collins, James Dashner, inclusive, aunque sean autores que son contemporáneos, tampoco descarto la posibilidad de inspirarme en autores clásicos como Oscar Wilde o William Shakespeare, no sé, por mencionar algunos, para también complementar un poco y que no solamente sea ficción lo que vaya yo a escribir, porque ya cuando te quedas encapsulado en un mismo género, pues es muy difícil que como escritor tengas esa posibilidad de que la gente te reconozca aún más, no únicamente quedándote con un solo género, sino explorar más géneros, que es lo que estoy intentando justamente ahorita que ya tuve la oportunidad de que saliera publicado mi libro. Bueno, dentro de lo que mencionas, yo creo que más que abrir la puerta para hablar de la ficción de tu libro, estás abriendo la puerta para hablar de cosas que no están dentro de la ficción, sino posiblemente de una realidad próxima. No sé si has leído Un Mundo Feliz de Huxley o Huxley, no sé cómo se pronuncia. Es un libro bastante interesante porque se escribió ya hace muchísimo tiempo atrás y el panorama que nos plantea es algo así como lo que tú dices ahorita. No sé si has tenido la oportunidad de leer ese libro. No he tenido la oportunidad de leer ese libro, sin embargo, sí tengo el conocimiento de su existencia. Bueno, cuando lo leas se te va a volar la cabeza. Es genial pensar que alguien ya hace prácticamente un siglo, o tal vez más, no recuerdo con precisión, hablaba del hecho de una existencia en condicionamiento, de una existencia condicional. Hace algunas semanas se desató la polémica porque WhatsApp supuestamente estaba teniendo injerencia directa con nuestra información, cosa que ya está pasando desde hace mucho, pero no de manera pública, pero de alguna manera algunas personas decían, es que ya no vamos a poder estar tranquilos, no tenemos privacidad. Y creo que en un futuro posapocalíptico
también se ve reflejada el hecho de una humanidad coaccionada, ¿no? Imagínate que por un poco de agua tengas que venderle tu alma al diablo en un sentido figurado, ¿no? Y no estamos lejos, y no estamos lejos. El hecho de que el agua se cotice en la bolsa de valores es algo bastante, digamos que arroja mucha luz sobre lo que se nos viene. Estaba leyendo por ahí hace unos días a Yuval Noah Harari, lo mencionaba ayer en la entrevista de ayer, y él habla acerca de humanos genéticamente modificados para ser superiores. Digamos, abordas algo sobre el futuro de nosotros como personas, no digamos de nuestro ambiente, sino de nosotros, en un posapocalipsis. ¿Cómo son los humanos en diferente en el momento del posapocalipsis? Sí, ahorita qué bueno que tocas esa parte de los humanos genéticamente modificados porque es una trama que también aporta mucho a mi historia. Por ahí del 2017 precisamente estaba haciendo una investigación en relación a eso. Yo ya había leído un poco acerca de qué pasaría si en el futuro, por ejemplo, ya los padres pudieran elegir qué color de ojos van a tener tus hijos. Si van a tener el pelo chino, si en determinado momento van a tener la capacidad de poder tener múltiples habilidades o incluso ya ni siquiera de enfermarse. Entonces yo abordo mucho esa trama de los humanos genéticamente modificados para crear soldados. En esa tercera guerra mundial que se desata en mi historia, precisamente el país más poderoso en ese momento, denominado la Nación del Norte, ocupa ese recurso científico de crear humanos genéticamente modificados con la finalidad de vencer a sus adversarios. Entonces, así como todo llega, como todo en la ciencia también es benéfico, también tiene sus consecuencias. Y derivado de eso, por supuesto que en esa trama, los humanos genéticamente modificados ya se empiezan a dar cuenta de que son una creación del hombre y por lo tanto pues no son 100% humanos, sino que son una creación de la ciencia. De tal manera que viene esta revolución de parte de estos seres genéticamente modificados, seres humanos genéticamente modificados, que van a iniciar precisamente una revolución todavía más grande de lo que ya se había hecho en el pasado. Y derivado precisamente de eso, de ahí el nombre viene mi novela, Diferente. Realmente lo decía ahora y lo vuelvo a decir, más que una ficción, esto nos abre la puerta para mencionar muchos asuntos y son muchas las cosas que se me están viniendo a la mente y te mencionaba esta novela que se llama Un Mundo Feliz. Y precisamente eso es lo que, digamos que en esa novela se parte del principio de que los seres humanos ya no necesitaban ni madres ni padres. Eran concebidos en un laboratorio de acuerdo a diseño y de acuerdo a castas. Y no sé si sabes que Ricky Martin tiene 4 hijos. Sí, claro. Los hijos de Ricky Martin son producto de un proceso de selección artificial en granjas donde se cultivan bebés, es decir, hay vientres de alquiler donde se incuban dentro de las madres embriones, espermas, no se ponen ahí, pero con una selección genética cuidadosa y son vendidos a personas que no pueden tener hijos, pero estos están basados en una selección de características e incluso de no ser como el comprador espera que sean, se pueden devolver, es decir, el comprador podría decir yo no quiero este niño. Y hace unos meses atrás Ricky Martin dijo que tenía otros embriones en congelación previamente seleccionados por si quería tener hijos en el futuro. Entonces, yo diría que ya no estamos hablando de una ficción o más bien de una realidad disfrazada de ficción, porque estamos cerca de algo como esto, ¿no? Y podemos hablar de un montón de cosas, ¿no? Como el hecho de que si existen, y esto lo menciona, hay un libro que se llama De animales a dioses, o se llama Sapiens, el libro de animales a dioses, Yuval Noah Harari, y él dice que en el futuro van a haber humanos genéticamente modificados para ser superiores, y que esto va a abrir la brecha de pobres, o sea que en diferente, según lo que alcancé a leer del libro, el apocalipsis es causado por un cúmulo de circunstancias que no obedecen solamente a fenómenos naturales,
sino a la conducta humana. Sí, Estoy, relativamente es todo eso. estoy en lo correcto, ¿no? ¿Consideras tú que Sí, la así conducta es. humana va hacia allí? ¿Has visto Yo tú creo que la conducta de nuestra sociedad presente y has dicho, lo has llevado a tu libro de alguna manera? sí, esas conductas humanas, sí. Todo lo que comentas es cierto relativamente. Nosotros no, somos personas que hemos evolucionado en nuestras conductas, pero ciertamente tenemos todavía y conductas un tanto, lo voy a decir de esta manera, un tanto primitivas. Y no vamos a ir muy lejos. Nuestro país está atravesando por toda una serie de circunstancias que están afectando toda la estructura social. Perdón. Derivado de eso, pues tenemos demasiadas situaciones como asesinatos, como, o sea, literalmente comentaba incluso en una clase de sociología, al ser humano ya ni siquiera le importa, ni siquiera tiene remordimientos, no le importa matar a una persona. Entonces ese tipo de conductas llevan precisamente a que se desencadene todo un desorden en la sociedad y nosotros estamos pasando precisamente por una situación de esa naturaleza. ¿A qué crees tú que obedezca este desorden social? Porque, bueno, no podemos decir que todo pasado fue mejor, aunque hayan personas que digan lo contrario, pero ¿crees tú que exista una razón por la que el ser humano sea tan ser humano? No tendría ciencia cierta una respuesta a esa pregunta. Podría yo ir ligando una cosa con otra hasta poder extraer una respuesta, pero siento que nunca terminaríamos de extraer precisamente de dónde vienen todas esas conductas. Pero, por ejemplo, al menos en el ámbito del derecho, nosotros ligamos toda esa serie de conductas a que precisamente existe un patrón desde el hogar, que desde el hogar no, en determinado momento tenemos padres conflictivos, eso lleva precisamente a depresión, ansiedad, a probar drogas y después de las drogas pues ya tiendes a necesitar más y más y más consumo de sustancias nocivas para la salud. Derivado de eso, pues ya se empiezan a cometer una serie de delitos y así se va haciendo toda una cadenita que desafortunadamente pues va a seguir creciendo y nunca vamos a encontrar una raíz profunda de esas conductas. En qué momento, digamos, en qué momento ambiente, por preguntarlo así, por decirlo así, empieza diferente? ¿Dónde está la sociedad cuando inicia la historia? ¿O cuál es la situación ¿Dónde social? inicia? Sí, donde inicia la historia. Bien, en diferente la trama ya comienza en el futuro, ya estamos en el futuro, 76 años después del 2017. Entonces ahí tenemos ya que nuestro protagonista ya despierte, ya se ha desencadenado todo lo que les he venido contando al comienzo. Ya ocurrió una guerra, ya ocurrió una revolución científicamente hablando precisamente de la modificación genética de los seres humanos. Entonces ahí de esos 76 años en el futuro ya ocurrió toda esa serie de circunstancias. En 76 años pasaron tantas cosas que ahora el mundo se encuentra precisamente en una coyuntura bastante compleja. Bueno, entre todo lo que has mencionado, ya hemos mencionado varias veces de parte y parte toda esta cuestión de la modificación genética. Me comentabas que habías leído algo sobre eso. ¿Das un punto de, digamos, hay verdad en cuanto a esto en torno a la ficción? Es decir, ¿aportas datos científicos o solamente de forma superficial dices modificación genética? En esta primera entrega sí nada más lo menciono de manera superficial. Tengo la intención de continuar escribiendo otras dos secuelas con lo que pretendo precisamente aportar más sobre ese caso para que empiece a buscar más sobre ese asunto con la finalidad de que se resuelva todo en ese mismo, en esas siguientes secuelas. Esto con la finalidad de no entregar todo en la primera, sino mostrarte en primer lugar ese contexto. Ya en la segunda parte me gustaría hablar un poco más de ese tema de una manera más profunda. Aquí en el primer libro nada más se maneja así como de forma muy superficial. El protagonista sabe precisamente que viene de una modificación genética, pero nada más, hasta ahí ni siquiera él tampoco tiene esa intención de empezar a buscar, bueno, al final de cuentas, de dónde vengo o quién me hizo o por qué soy de esta manera.
reitero, con la finalidad de que en la segunda y en la tercera entrega pues ya se empiece a desarrollar más ese contexto y tenga esa profundidad en las siguientes novelas. Correcto. Entonces esto apenas está comenzando, o sea, toda esta historia de diferente apenas está comenzando. Sí, apenas está comenzando. Tengo la intención de escribir una secuela que ya igual, de igual manera ya la tengo empezada desde 2018. Entonces necesito igual tiempo para aportar muchos datos científicos de esa naturaleza que tú comentas. Entonces, para que no solamente se quede así como que el lector nada más de, menciona esto, pero no profundice en esto. Tengo la intención de subsanar esa parte del primero en la segunda entrega. Ok, eso está genial, me parece genial, porque creo que entre más, más contacto con la realidad tenga la ficción, de alguna manera más te atrapa, por decirlo así, ¿no? Cuando posees de pronto un conocimiento determinado de esta situación y lees algo que aporta una cuota de realidad, como que digamos, te llama la atención leerlo, ¿no? De alguna manera. ¿Crees tú, o sea, crees tú que de alguna manera podríamos decirlo, estamos en un momento donde el mundo va a prisa? Tú te levantas un día por la mañana y ya han ocurrido un montón de cosas, ¿no? Y el 2020 fue el año Sí, que exactamente. nos dio evidencias de que todo puede cambiar en un chasquido. ¿Crees tú que 76 años en tiempo real serían suficientes para que un escenario como el de diferente se trajera a la literalidad, por decirlo así? Yo creo que sí. Y como tú lo comentas, el 2020 nos entregó de todo. Tan solo en el 2020, al comienzo en enero, nunca imaginamos que íbamos a estar encerrados, que íbamos a tener una cuarentena y que íbamos a pasar por una pandemia. Y comentaba yo precisamente en clases en la universidad, en ningún momento, al menos de los 26 años que llevo de vida, he presenciado una situación de esta naturaleza en la que tengamos que salir con cubrebocas, en que haya esa transmisión de ese virus, que hayamos tenido incluso en enero precisamente del 2020, el año pasado, un pequeño chispazo de lo que pudo haber sido el estallido de la Tercera Guerra Mundial. No sé si por ahí recuerden precisamente que existió ese ataque entre los Estados Unidos y un país de Oriente. Entonces, tenemos, realmente ese año fue explosivo en todos los sentidos, tuvimos de todo un poco. Y bueno, al comienzo de este año también vamos demasiado rápido en muchas circunstancias, no ha quedado tampoco atrás, entonces sí considero que puede traducirse en 76 años que llegue a suscitarse una situación como la que yo estoy planteando en mi historia. Es interesante y razonable. Creo que te puedo decir, sí, estás en lo cierto. Aunque agradecemos al 2021 porque se ha portado mejor que el 2020, la verdad. O no sé si es que no estoy viendo la suficiente cantidad de noticias, pero no he percibido tanta catástrofe como el año anterior. A este momento del año anterior ya estábamos empezando a comprar papel higiénico en grandes cantidades. ¿Habla sobre armas biológicas en tu libro? No, como tal no. Solamente muy superficial también en el momento en el que yo trazo en los párrafos de que la nación del norte, que este país poderoso, lanzó bombas en contra de algunos países con la finalidad de acelerar precisamente que fuera más rápido esa victoria para ellos. Nada más de manera muy superficial. ¿Por qué no? ¿Por qué decir país del norte y no decir Estados Unidos? No quería yo entrar precisamente en ese conflicto entre, pues siempre es lo mismo Estados Unidos, siempre es lo mismo Estados Unidos. Entonces, en ese futuro ya no existe absolutamente nada. Por ejemplo, incluso nuestro país ya no se llama México, Estados Unidos ya no se llama México. Como que quise trasladar un poco más lo que nosotros tenemos en este momento a un futuro, cómo nos veríamos en un futuro. Y en base a esa premisa fue como nació precisamente la Nación del Norte y bueno, nuestro país que en el futuro se llama Amber. Oh, ya. ¿Por qué ese nombre? Amber Ujú. simplemente fue una mera ocurrencia. Tenía otro nombre, sin embargo, existe una localidad en Sudamérica que se llama Ambato.
Entonces, no quise tomar ese punto, sino que únicamente fue mera ocurrencia nada más. Ok. Bueno, en todo lo que aportabas, es la primera vez, te puedo decir, es la primera vez que estoy viendo algo donde Estados Unidos no es el bueno. Esto es interesantísimo, porque estamos saturados de información hollywoodense, donde Estados Unidos salva al mundo y todo lo interesante que pudiera ocurrir en el mundo ocurre en Estados Unidos. Los extraterrestres no tienen otro lugar donde ir que no sea Estados Unidos. Cuando aquí en México está la pirámide del Chichen Itza, no se supone que ustedes transmiten Sí, claro. señal desde ahí, hágame el favor, pero siempre es en Estados Unidos y es la primera vez que digo, Ujú. bueno, aporta una cuota de realidad el hecho de pensar no en Estados Unidos como un héroe, sino como un verdugo, y esto es real, políticamente esto es real. Estados Unidos no siempre es el héroe, muchas veces es el verdugo. Y creo que plasmar esto en un libro está bien interesante y aporta una cuota de análisis requerido. Es decir, la persona que va a leer este libro no solamente tiene que pensar en que va a leer una ficción, sino en que va a tener que poner a trabajar el pensamiento crítico un poquitín, ¿no? Para poder Claro. decir, bueno, esto sí es, digamos, de alguna manera real o puede ser un escenario en concreto o, o es demasiado ficticio. ¿Por qué un nombre tan conciso y tan corto para un libro de alguna manera tan, digamos, tan hilado en un tema tan vasto como es un futuro posapocalíptico? ¿Por qué un nombre tan minimalista, por decirlo así, porque creo que es la palabra correcta? ¿Por qué ese nombre? Sí, esperaba precisamente esa pregunta. En este momento, bueno, yo soy muy estudioso del derecho, defensor de los derechos humanos a capa y espada. En ese sentido, por ejemplo, en ese estudio que yo realizo de los derechos humanos, siempre he considerado que pues nosotros como seres humanos no importa el color de piel, la raza, la religión, la orientación sexual de las personas. Creo que al final de cuentas todos seguimos siendo seres humanos, no importa precisamente ninguna de esas diferencias. Entonces, un punto importante que yo retomo precisamente es que en ese futuro parecen que todos son iguales. Inclusive en uno de los capítulos se menciona que el protagonista es llevado precisamente a una torre donde todos visten de la misma manera. Entonces él únicamente aparece vistiendo de una manera, valga la redundancia, diferente. Entonces, en ese sentido, él va a ir encontrando precisamente esa pizca en cada persona que lo hace en no ser parte de ese montón, de ese cúmulo común al que tanto lo tenían acostumbrado. Y el hecho de que sea diferente, trasladándolo un poco a la realidad, no significa que esté mal. Precisamente a lo mejor el título sí es demasiado minimalista, sin embargo, si lo trasladamos a las múltiples facetas, a las múltiples situaciones que nosotros tenemos, creo que nos vamos a quedar sentados observando que realmente, aunque todos tengamos algún puntito de diferencia, alguna circunstancia que nos haga diferente a otras personas, seguimos siendo seres humanos. Y precisamente yo tomé esa premisa porque soy estudioso del tema de los derechos humanos y considero que debe existir ese respeto, esa tolerancia hacia cualquier persona, no importa si tiene alguna capacidad diferente o alguna orientación sexual diferente. Seguimos siendo seres humanos. Por qué el protagonista se viste de forma diferente? Creo que hay una razón más profunda que digamos, que un simple accesorio literario. Supongo que debe haber una razón más profunda para que exista esta característica en el protagonista. Claro, ahí en ese capítulo, por ejemplo, él es raptado de donde él iba precisamente tratando de subsistir, de ayudar a su familia. Entonces, en ese andar de querer subsistir en un país donde está abarrotado de guerra, donde las personas son asesinadas precisamente por la nación del norte, en ese sentido, él es raptado, él es secuestrado. Entonces, para que lo puedan identificar, se lleva
esa correlación que existe entre su vestimenta para que, como una burla, vaya, para que se identifique precisamente que es una persona diferente, como una burla, para que ese matiz tan profundo que tiene se ha llevado a que todo el mundo lo conozca. ¿Me explico? No sé si estoy tratando de explicar este punto. Correcto, te entiendo. Hacías mención de los derechos humanos. Hace algunos meses tuve la oportunidad de asistir a la presentación de un libro en el Congreso Estatal de acá del estado de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y le decía yo a un abogado que estaba ahí, la ONU es como la cocina de un hombre solo. No se usa, no sirve para nada. Y te lo digo porque yo vivo solo. Y paso una semana entera en la que yo no cocino, todo lo compro fuera. Pero he llegado a pensar de que también los derechos humanos son una ficción, y esto en términos sociopolíticos, ya que digamos es también tu rama de estudio, y de alguna manera nos has dejado ver que desarrollas un poco de tus ideas políticas en tus libros. ¿Qué tan real en un sentido aplicativo, en un sentido práctico, crees tú que son los derechos humanos? ¿Son realmente algo aplicable o son solo pose? Igual tiene un matiz bastante profundo el tema de los derechos humanos del que podríamos seguir debatiendo y jamás encontrar un punto de acuerdo. En nuestro país yo creo que México firma y firma tratados internacionales en materia de derechos humanos para evitar la discriminación y en general muchos documentos. Sin embargo, el problema que yo considero que tiene nuestro país es que le falta aplicar todo lo que firma, materializarlo. El problema de México no es que no haya derechos humanos, sino que no los ha materializado. Es decir, nada más aquí tenemos el cajón de todos los tratados internacionales que hemos firmado, pero no sabemos cómo llevarlos a la práctica, porque únicamente están aquí como un trofeo. Y necesitamos realmente que todos esos tratados internacionales se vayan a la práctica. Y sobre todo, que exista un marco de educación muy profundo en el que todas las personas conozcan que tienen derechos. Porque de igual manera, como estudioso del derecho, también me doy cuenta de qué personas conocen de cuáles son sus derechos, cuando los conocen y cuando no. Entonces, en ese momento, cuando una persona no conoce que tiene una serie de derechos, pues literalmente tenemos la arbitrariedad de la autoridad. La autoridad utiliza precisamente todo eso. Ah, pues el ciudadano no sabe que tiene esto. No importa, nosotros no se lo vamos a decir. No es nuestra chamba. Para eso está la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero en sí, pues su trabajo es que pueda garantizar que se respete la dignidad de todas las personas. Entonces, en ese sentido, hace falta mucho a nuestro país para trabajar. En ese sentido, en materia de derechos humanos. Tenemos mucho que hacer, mucho que llevar a la práctica, pero nada más está ahí almacenado. Entonces, nosotros, al menos yo como joven, me gusta hacerle del conocimiento a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, que existe un marco regulatorio de derechos humanos, que existen los derechos humanos, que existe la ley para ellos. Entonces, con una persona que vaya hilando una serie de ideas, creo que con eso vamos a empezar a tener una sociedad marcadamente diferente. Bueno, en esos términos, y yo hacía la pregunta por una razón muy particular, y es que existe algún motivo de lucha, digamos, que se haga característico o que se haga palpable en el protagonista de la historia de Diferente. Es decir, ¿existe una razón para tanta rebeldía? Creo que no se ve reflejado en la primera novela. Simplemente sí es un personaje real, porque tomo características de las personas reales, con miedo, con inseguridades, pero al mismo tiempo tiene ese sentimiento de unidad y de fortaleza. Entonces, creo que como toda persona en determinado momento, cuando ve una injusticia, lógicamente va a luchar porque se haga justicia. Y eso es un sentimiento real que tiene el protagonista, el personaje principal. Y llevo precisamente esta realidad
a la ficción con la finalidad de que se vaya propagando. Sí, es un personaje de ficción, es un personaje que literalmente no existe, sin embargo tiene ciertos matices profundos, como lo es una lucha por hacer precisamente que se llegue a un momento en el que se acabe el sometimiento, que se acabe la discriminación hacia las personas que son diferentes por su capacidad diferente, por su orientación sexual, vamos, por todas las discriminaciones que puedan existir. Entonces, precisamente es ese motor. A lo mejor sí, yo comento al principio, como todo personaje, sí, va a tener miedo, no va a ser un superhéroe, porque si quisiera escribir un superhéroe súper poderoso, pues me dedicaría a escribir cómics. Entonces tomo pequeños pizcas de personalidades reales y creo precisamente este personaje de ficción. ¿Qué tan marcada digamos, la influencia de tu pasión y tu vocación por las leyes dentro de la novela? Yo creo que tiene un poco, no al 100%, porque no, cuando yo escribo no quiero que mi familia o que mis amigos vayan a leer como si yo fuera el protagonista. Yo estoy escribiendo su personalidad, pero no soy yo. Entonces, lo que él tiene de mí es la unidad y la fortaleza. En cuestión de mis ideologías, yo siempre soy muy inquieto en cuanto a no dejar que haya alguna especie de injusticia. Si yo veo algo que no me parece, lo manifiesto. Y mi personaje principal es de esa manera. Sí, tiene miedo, tiene inseguridades, pero al mismo tiempo cuando algo no le parece, alza la voz, se defiende y busca la manera de parar la situación en ese momento. Entonces, esos son los matices reales que tiene. Yo considero de mí es unidad, fortaleza y levantar la voz cuando creo que, o en determinado momento, cuando él cree que algo se está haciendo mal, cuando se está sometiendo a una persona, por ejemplo, cuando se está realizando una especie de conducta que no es correcto de realizar. ¿Consideras tú que tal vez este sea el retrato de un abogado, por decirlo así? El protagonista sea el Es retrato de un abogado. complicado, es demasiado complicado, porque, bueno, a grandes rasgos, ¿qué te puedo decir? Me encuentro mucho con la premisa de, oye, un abogado que es escritor, que escribe ficción, bueno, como que no cuadra en ese sentido. Pero, híjole, es demasiado complicado. Muy complicado en ese asunto. Pero yo creo que en algún momento todos tenemos pasiones diferentes, eh, tenemos gustos diferentes. Entonces a mí lo que se me da es escribir y escribo muy bien. Incluso los formatos que hacemos de la carrera también me salen muy bien a la primera. Entonces es compleja la pregunta de responder porque sí, creo que mucha fantasía en un abogado no va, pero sí, como lo hemos venido platicando, son situaciones que pueden suscitarse en algún momento de nuestra vida, de nuestro mundo. Refleja toda esta historia un poco acerca de, no tanto de ti, porque ya mencionábamos eso, pero sí de tu lucha personal, digamos, de manera, digamos, como un ser social y también como un profesional. Se puede considerar esto como un reflejo de tu cosmovisión o de tu visión del mundo. Sí, lo comentaba hace un momento, cuando hay situaciones en las que yo, por ejemplo, veo que se está violando un derecho humano, sí me gusta manifestarlo. Me gusta precisamente trasladar lo teórico a lo práctico en materia de leyes y explicar y comentar, no, es que esto no debe suceder, por ejemplo, cuando viene un atentado en contra de la libertad de expresión o cuando viene un atentado en contra de los derechos humanos a que no exista ningún tipo de discriminación. Entonces sí se toma un poco esa parte de manifestar ese levantamiento.
De quién fue la idea de la portada de la novela? ¿Es una idea original tuya o es sugerencia? Sí, la idea de la portada sí es mía. Bueno, yo no la hice, pero sí manifesté. Me gustaría que tuviera estas características, la ciudad de fondo en ruinas, porque al final de cuentas así es como vamos a quedar si no cambiamos nuestras ideologías. De esta manera vamos a terminar si no frenamos lo que se puede frenar en este momento. El traje incluso del personaje principal, personalmente yo lo imaginaba de una manera, pero la creatividad del equipo de los escritores mexicanos independientes se voló la barda en ese sentido y me encantó. Estuvo Eh, increíble. sí, está bastante interesante, ¿no? Se siente bien cuando te sacan las ideas de la mente porque pues sentarse con alguien a hacer una portada es complicado. Es complicado porque no siempre te logran entender y que te lo saquen de la cabeza y te lo pongan en un dibujo Sí, es un sentimiento genial. Bueno, tu libro hace parte de la campaña de crowdfunding o de las campañas de crowdfunding que se adelantan dentro de la editorial. Tu libro es producto de ello. Digamos, ¿cómo hiciste para llamar la atención de los aportantes a ese punto digamos, de que dijeran, vamos a invertir en esto? híjoles, había comentado al comienzo que yo escribí diferente en el 2017, entonces hasta el 2020 fue cuando se presentó esta oportunidad de poder publicarla a través del fondo colectivo. Entonces me presentaron la propuesta y pues, claro, después de tanto tiempo de que tu novela está ahí guardada en un cajón y no le ves la luz, entonces sí tenía ese deseo de que saliera, de que se publicara. Entonces yo quise sacar todos los elementos importantes para que de alguna manera las personas que aportaran en ello se dieran cuenta de que era algo nuevo, algo novedoso, algo fresco. Yo me basé, por ejemplo, en mostrar en ese sentido la coyuntura que estaba en ese momento, las relaciones políticas, el clima de violaciones que puede suscitarse, el futuro apocalíptico es lo que llama la atención cuando tú ves una novela con estas características y bueno, tú ya empiezas a buscar de qué se trata. Bueno, ya hemos visto muchos futuros apocalípticos, pero como tú comentabas incluso al comienzo, nunca hemos visto, por ejemplo, que nuestros vecinos del norte sean precisamente los villanos en la historia. Entonces, todo ese revés que se realiza es lo que yo quise sacar y extraer para manifestar, esto es algo nuevo, esto es algo fresco y ahí está el resultado. Bueno, esa parte más que de lo que decías, no más que ser algo nuevo, algo fresco, creo que es algo muy aplicable, porque no estamos diciendo que llegaron extraterrestres y abducieron media humanidad, ¿no? Sino que estamos hablando de factores que son tácitos, que son palpables en este momento de nuestra existencia, en esta realidad social en la que vivimos. Ahora, yo quería preguntarte, ¿por qué desde el 2017 hasta el 2020 te decides a publicar? Híjoles, igual es un largo camino y te voy a ser bien sincero con eso. Para un escritor novato es muy difícil que una editorial confíe en algo precisamente de un novato. Entonces yo termino de escribir mi novela, aproximadamente me tardé, no sé, un año y medio en terminarla de escribir bien con las ediciones, con las correcciones y todo eso. Entonces yo estuve intentando en editoriales, en grupos independientes, incluso llegué a pensar en imprimirlo yo venderlo por mi propia cuenta, que fuera yo el propio editor, que diseñe la portada, el que realice todo el proceso, yo solo. Sin embargo, también es una inversión bastante considerable para un estudiante. En ese sentido, ninguna editorial desafortunadamente confía en las ideas de un escritor novato. Lo intenté muchas veces y de igual manera muchas veces me batearon. Muchas veces me dijeron, tenemos saturado de trabajo, ahorita no tenemos tiempo y te cierran la puerta en la cara. Sí, Entonces, ese tipo de circunstancias pues desaniman bastante y te soy bien franco con una cosa. En,
ser escritor a grandes rasgos no te va a volver rico. Yo creo que es más la satisfacción, y de verdad lo juro, de ver tu producto ya terminado, ya impreso y ya mostrarlo, es una satisfacción realmente tremenda. Cuando se me presenta esta oportunidad de los escritores mexicanos independientes, sí tenía mis dudas por todo lo que había pasado, pero dije, ¿qué tengo que perder? Y lo intentamos y pues la campaña salió bastante bien y no tendrá ni 2 semanas que ya tenemos el producto terminado. Es un libro bastante reciente Sí. en materia de publicación. ¿Qué tipo de comentarios has recibido de las personas que ya se dieron la oportunidad de leerte? Sí, apenas he comenzado con la venta de los libros hace semana y media más o menos. Entonces las primeras reacciones han sido bastante positivas. He iniciado precisamente con mi círculo más cercano. Y lo que yo siempre pido, por ejemplo, es, yo soy tu amigo, a lo mejor espero realmente una crítica, no para satisfacer mi gusto por haber escrito algo, sino una crítica muy profesional de parte de mis amigos, de mis compañeros de clase, incluso que han adquirido el libro. Entonces, en ese sentido, yo he pedido que sean muy honestos conmigo, porque me van a ayudar a crecer bastante. Entonces, las críticas han sido bastante buenas, muy positivas, y pues con todo en ese sentido ha salido bastante bien también. Hablábamos hace un momento de la satisfacción personal en lo cual te acompaño. Yo a veces, de hecho ahorita en este momento estoy mirando un ejemplar de mi libro, el que yo dije que le iba a guardar a mis hijos, pero tuvo que ser corregido nuevamente, así que no quiero que mis hijos vean todas esas faltas de ortografía que tenía el papá cuando escribió, así que mejor vamos a hacerlo ahora del próximo tiraje, pero Sí, sí es muy satisfactorio y creo que tú dijiste algo muy interesante, ¿no? Es como eso de que la gente de repente llega y te dice, oye, regálame un libro y tú quedas así como de que, sí, oye, sí, sí, esto sí, cuesta muchísimo. exacto. Y me ha Sí, pasado, y te lo juro que me ha pasado. Y es reciente la publicación, y sí me ha pasado. Y fíjate, tengo un amigo que precisamente también es artista, pero él es artesano. Él me enseñó que ese es tu trabajo y no tienes por qué regalarlo porque a ti te costó, tú le invertiste tiempo, esfuerzo. Entonces sí me ha llegado a pasar, oye, ¿y no me lo regalas? Uy, pues, ¿qué te digo? No, porque pues, es mi trabajo, yo invertí en esto, tiempo, esfuerzo, dinero. Entonces sí es algo muy real eso que comentas, es muy tangible también. sí, a grandes rasgos, para las personas que no lo saben, pero la producción de un libro de manera digamos, por decirlo así, autopublicado o autopublicada, excede más de los 100 pesos. La primera vez por lo menos los primeros ejemplares de mi libro me salieron en 160 pesos cada uno porque había que pagar maquetación. Entonces imagínate regalarle a todos tus Ujú. amigos de 160 pesos cada uno. Son 10. Entonces llegan esos 10 amigos tuyos a decirte, oye bro, regálame tu libro, quiero leerlo. Mano, si lo quieres leer, cómpralo. ¿Mm? Pues sí, pues sí, O pásame el PDF y uno acá como que son 50 pesos. Ay, pero regálamelo. No, es que ese es un esfuerzo considerable. ¿Sí? Es un sí, esfuerzo, claro. es un sacrificio de tiempo bastante considerable. Pero hay una parte favorable en todo esto y es que me imagino que ya te sientes más llenos de herramientas y de mucho conocimiento a la hora de seguir publicando. Claro que sí. Sí, Diga, 100% sí. ¿consideras que volver a publicar todo lo que te estás proyectando en torno a diferente se te va a hacer mucho más fácil la próxima vez? Yo creo que sí. Lo difícil es, sí, es que se publique el primero. Después todo lo demás ya es más sencillo. La primera vez sí es complejo, es difícil. Incluso te comentaba, yo vengo de muchas editoriales que me han bateado. Entonces yo llego A aquí con los todos. escritores mexicanos, sí, claro,
los escritores mexicanos independientes. Y bueno, lo primero sí es como que esa incertidumbre de qué van a hacer o cómo va a funcionar, pero ya cuando, insisto, cuando ya lo ves con tus propias manos, lo demás ya es lo de menos, siempre considero eso. Algo favorable y quiero hacer este spot publicitario realmente porque me nace, es orgánico, que tiene este editorial es que realmente es la casa de los escritores independientes. Yo tuve conocimiento de este equipo genial de trabajo porque estaba buscando ayuda para publicar mi libro y mira, me estoy aquí, tengo un podcast con ellos. No hace sino un año que me los topé por ese extraño Ujú. esa extraña manía del algoritmo de Facebook que estás hablando con alguien por otro lado y de repente te empiezan a aparecer cosas, ¿sí? Sí, claro. Eso fue un susto grandísimo que me llevé porque yo empecé a comentarle, cuando yo empiezo a comentarle a personas por WhatsApp que había escrito un libro, Facebook e Instagram me empiezan a mostrar anuncios de editoriales y a mostrar imprentas en internet y me asusté. Realmente me asusté porque Sí, jamás claro. lo puse en un buscador, sino que se lo Ujú. conté a personas por medio de mensajes privados y me llevé un susto, pero así fue como di también con escritores mexicanos independientes. Entonces, desde toda esa perspectiva de todo lo que hemos hablado y teniendo en cuenta de que es un libro reciente, ¿qué expectativas tienes tú de tu trabajo? O sea, ¿esperas que se convierta en algo o ya te quedas con el mero hecho de sentirte satisfecho por haberlo publicado? Estoy satisfecho de haberlo publicado. Creo que es una satisfacción realmente muy grande. Y me gustaría que en determinado momento todos los escritores novatos a quienes han bateado algunas editoriales puedan sentir lo que es ver tu trabajo ya de manera tangible. Sin embargo, ya cuando lo ves ahí, cuando ya empiezas a las ventas, cuando la gente se empieza a interesar en tu producto, te das cuenta del potencial que puede llegar a tener. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría pues sí, yo voy a seguir trabajando con diferente todo este año. Estoy escribiendo precisamente una continuación y estoy trabajando en una antología de cuentos cortos. Entonces no me voy a despegar de mi primera novela y voy a seguir escribiendo y hasta donde nos permita explotar esta parte de mi primera novela. Bueno, esa parte es genial, ¿no? Y creo que sí, a mí también me batearon varias editoriales. Yo, como siempre, todo digamos, tengo esa extraña maña de ser como que de agrandarme mucho a veces, ¿no? Y de querer mirar alto. Y yo le escribía a las grandes editoriales. Uh -huh. Yo sí me tomé. Sí, claro. Yo Creo que sí todos. me. Bueno, igual también. Creo que nosotros vemos nuestro trabajo muchas veces con tanto amor que esperamos encontrar Uh -huh. a alguien que lo vea de la misma manera, pero qué bueno es que tú digas, hasta este momento me siento satisfecho y eso es genial. ¿Tu libro está en formato digital ya o apenas en formato físico? Está ya en formato físico en primer lugar. Estoy trabajando para que pues ya llegue a las tiendas digitales con la finalidad de que pues ya más personas en diferentes estados de la República puedan adquirirlo, porque sí tengo amigos en otros estados de la República a quienes les he estado haciendo llegar el producto por paquetería, pero me gustaría que ya fuera de esta manera, que estuviera en tiendas digitales. Ahorita nada más estoy en el formato físico. ¿Cuáles son tus redes sociales? Facebook, Twitter e Instagram. ¿Cómo te encontramos por allá? En Facebook estoy como así tal cual Alexis Lozano Tapia. En Twitter estoy como @-AlexHopter y en Instagram también @Alex-Hopter con doble F. Con doble F, correcto. Alex, ha sido un placer tenerte aquí en este podcast, me lo disfruté mucho, se me fue el tiempo volando y de verdad, bueno, éxitos con tu libro y ha llegado el momento de clausurar este podcast, ya hemos terminado. Bueno, pues a ti muchísimas gracias por la invitación, al equipo pues de escritores mexicanos independientes por la oportunidad y por el hecho de haber podido, vamos a decirlo de esta manera, haber hecho realidad esta meta, este sueño.
Y pues muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy satisfecho también con el resultado, con la oportunidad que me brindan de poder estar aquí en esta entrevista y pues muchísimas gracias en general a todos los que hicieron posible este trabajo. Bueno, señores, esto ha sido A Huevo Podcastitos. Hoy fue viernes de podcast. Ayer tuvimos podcast hoy y realmente me emociona tener más de un podcast a la semana y ha sido genial. Alexis, gracias por estar acá con nosotros. Muchos éxitos en este proyecto y en todos los que vienen y esperamos que si estamos por acá tenerte de regreso con la segunda parte de Diferente. Claro, y cuando salga, pues un gustazo que me puedan invitar igual a esta entrevista nuevamente, ya con la segunda parte, a ver cómo nos va. Y pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el equipo que ha hecho posible todo esto. Le mando un saludo bien grande a mis amigos, a toda mi familia, porque no me van a perdonar no mandarles saludos. Bueno, Un saludos a tu clásico. familia y de paso a la mía también en Colombia. Esto ha sido A Huevo Podcastito, señores. Nos vemos la próxima semana con otro invitado, con otra entrevista, con otro podcast y con otro libro. Hasta luego, Alexis. Hasta luego. Chao, chao.